y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Éxodo 25:8. Amén. La palabra de Dios nos habla mucho acerca del santuario, también conocido en las Escrituras como el tabernáculo, como también es conocido como templo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. El Señor dice que pedía un santuario. ¿Cuál era el propósito de ese santuario? ¿Cuál era el objetivo? Dice la palabra de Dios, para que Dios habitara entre ellos. En otras versiones dice, en medio de ellos. El propósito del santuario era presentar un evangelio en símbolos, que el pueblo de Dios pudiera entender cómo se realizaba el plan de la redención, porque en el santuario estaba reflejada la obra de Cristo Jesús. Y el pueblo de Israel se quedó en las ceremonias y no vio al verdadero sacrificio, al verdadero sacerdote, sumo sacerdote y el juez de toda la tierra. Porque el santuario tenía servicios diarios y servicios anuales. Cuando se realizaba el Yom Kippur, el día de la expiación, el día de la purificación, el día del perdón, donde todos tenían que afligir sus almas, que era símbolo del juicio celestial. Ahora bien, en el libro de Salmos, capítulo 68, en el versículo 24, la palabra de Dios dice de esta manera: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Cuando la palabra de Dios habla acerca de caminos, está hablando del estilo de vida. El estilo de vida de los salvados está reflejado en el santuario. Ahí están las verdades de Dios. Las grandes verdades de Dios, del plan de la salvación, está en el santuario reflejado, para que nosotros podamos detenernos a estudiar esta maravillosa verdad. Por eso nosotros estamos dando una pincelada, un punto, algo pequeño de lo que es el santuario, al leer estos versículos. Ahora, pero la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, y en el versículo 24, hablando del santuario, dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Es decir, que hay un santuario celestial. El santuario terrenal era copia del santuario celestial. Y por eso en Apocalipsis 11:19, Juan mira en visión y dice así: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo. ¡Qué maravillosa verdad! El arca estaba en el lugar santísimo, en el santuario terrenal. El santuario terrenal era símbolo del santuario celestial. Y en el arca del pacto estaba la ley de Dios, con los 10 mandamientos que Dios nos dio a nosotros, la humanidad, y que también es dada para todos aquellos que se acercan a Él. Por eso en el nuevo pacto Dios dice: escribiré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Que sea nuestro deseo. Amén.